Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Torrejón Chávez para presentar al conferenciante. Buenas tardes. Con la venia, señor presidente. Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, amigas y amigos. Don Arturo Morgado García nació en la ciudad de Cádiz en 1962 y cursó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz, donde se licenció en el año 1985. Obtuvo 3 años más tarde el doctorado con su tesis Iglesia y Sociedad en el Cádiz del siglo XVIII. Tesis que, quiero decir, fue importantísima en su momento y abrió un camino de estudio, de innovación en el análisis de la relación, como el título indica, de la Iglesia y la sociedad en el gran siglo de Cádiz, en el siglo de las luces, y que luego así este camino han seguido otros investigadores profundizando en él. Sus primeras investigaciones, pues, se centraron en la historia religiosa gaditana preferentemente, aunque con el tiempo ha ido abordando otros temas como la esclavitud, la brujería o más contemporáneamente la visión del mundo animal. Ha editado asimismo obras de algunos historiadores gaditanos como Agustín de Orozco o Fray Jerónimo de la Concepción. Docente en la Universidad de Cádiz desde el año 1988, en la actualidad es catedrático de Historia Moderna desde el año 2012 y ha realizado estancias breves en diversas universidades extranjeras, tales como Artois en Francia y Nantes y Hamburgo en Alemania. Ha ejercido y ejerce cargos académicos como secretario de su departamento y secretario de la Facultad de Filosofía y Letras. Desde el año 2012 es el director del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte. Continúa en el cargo. Tiene más de un centenar de publicaciones, entre ellas artículos publicados tanto en revistas españolas especializadas, en las universidades Central, Autónoma de Barcelona, Alicante, Valencia, Granada, Santiago de Compostela, Salamanca, Valladolid, Complutense de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etc. Y extranjeras, publicando en Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos de Norteamérica, Alemania y Argentina. Entre sus libros podemos destacar la que fue su tesis doctoral, Iglesia y Sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, publicado en 1989, Demonios, magos y brujas en la España moderna, Ser clérigo en la España del antiguo régimen, La diócesis de Cádiz de Trento a la desamortización, Los animales en la historia y en la cultura, Cádiz, una metodología esclavista, el Cádiz de la modernidad, El mar en la historia y en la cultura, y el año 2015, La imagen del mundo animal en la España moderna. Junto a estas virtudes académicas sobresalientísimas, el doctor Arturo Morgado une unas características personales envidiables. Es una persona de trato amable, es un muy buen compañero universitario y esto hace que nuestra academia hoy pues, esté muy honrada en tenerlo presente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Torrejón. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Arturo Morgado García. Con la venia del señor presidente. Bien, excelentísimo señor presidente de la Academia de San Romualdo, ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos miembros de la Academia, señoras y señores. Antes que nada, en un acto de este tipo, las primeras palabras deben ser siempre de agradecimiento por parte del conferenciante. Quisiera agradecer a esta academia la amable invitación que en su momento me cursó para impartirle a ustedes esta conferencia.
Deseo agradecer naturalmente la presencia de todos y cada uno de ustedes para escuchar el contenido de la conferencia. Y desearía también, de una forma muy cariñosa y de una forma muy especial, agradecer a mi buen compañero, el profesor Juan Torrejón, las amables y cariñosas palabras que me ha dedicado. El problema de una presentación cariñosa y afable es que uno lamenta siempre no poder estar a las expectativas de lo que el presentador ha dicho de mi humilde persona. Espero en modo alguno no defraudarles con el contenido y el desarrollo de la conferencia. Bien, esta conferencia se titula La Iglesia y el asociacionismo religioso en el siglo XVIII. De lo único que se trata, de lo único que pretende, es ofrecerles una panorámica general acerca de lo que fue la Iglesia en el ámbito geográfico más cercano a nosotros, es decir, la diócesis de Cádiz, la diócesis de la que formamos parte, con las necesarias e imprescindibles referencias concretas a la situación de la hoy San Fernando y en aquella época Isla de León. Que nadie espere un desarrollo exhaustivo de la Iglesia concretamente en San Fernando, porque seguramente yo sobre ese tema tengo muy poco que enseñarles a ustedes. Más que nada de lo que se trataría es de dar una panorámica general de un marco geográfico un poquito más amplio. Bueno, antes que nada, cuando hablamos de la Iglesia española en general y gaditana en particular, en la época moderna, hay un aspecto fundamental que señalar, y es que estamos hablando de un grupo social que tiene una gran proyección, un gran impacto desde todos los puntos de vista, muchísimo mayor que el que pudiera tener en la actualidad. Ante todo, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista numérico, el clero supone una parte de la población relativamente importante. No es ni mayoritaria ni muchísimo menos, pero teniendo en cuenta que normalmente el clérigo no vive solo, suele vivir acompañado de su familia, de sus criados, de sus sirvientes. Hay un volumen de población que gira en torno a la persona del eclesiástico. Eso quiere decir que si el clero es el 2% de la población, es la media que podemos observar en todas las ciudades españolas del siglo XVIII, juntando con sus familias, criados, sirvientes, allegados, nos daremos cuenta de que ese porcentaje se dispara muchísimo, muchísimo más. Y esto no lo entendemos porque estamos habituados a tratar con un medio Cádiz-San Fernando, que en el siglo XVIII son un medio comercial el uno y militar el otro. Pero hay que partir de la base de que muchísimas ciudades españolas en el siglo XVIII son ciudades eclesiásticas, básicamente eclesiásticas. Su monumento fundamental es la catedral y en torno a la catedral gira la vida cotidiana de la población. Algo que no podemos entender si nos ubicamos desde Cádiz, pero que es una realidad para muchísimas ciudades españolas. El segundo aspecto importante a señalar en el tema de la proyección de la Iglesia sería el importante poder económico. La Iglesia es uno de los grandes propietarios, uno de los grandes poderes económicos de la España moderna. ¿Y cómo ha conseguido ese poder económico? Ese poder económico lo ha conseguido básicamente por limosnas y por donaciones. Como la Iglesia no puede enajenar su patrimonio, como la Iglesia no puede vender sus propiedades, a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, su patrimonio, vía limosnas y vía donaciones, va engordando y se va incrementando cada vez más. Luego llegará la desamortización y se lo quitarán prácticamente todo. Pero eso es ya una realidad del primer tercio del siglo XIX. En el siglo XVIII podemos calcular que aproximadamente el 15% de la riqueza de la corona de Castilla va a parar a manos de la Iglesia. O dicho de otra forma, de cada 7 euros, 1 es para la Iglesia. Es decir, que estamos hablando de un grupo social con un enorme poder económico. Y en tercer lugar, esa proyección de la Iglesia la vemos desde el punto de vista de la ocupación del espacio urbano. En San Fernando no lo notamos tanto, pero si nos vamos a la ciudad vecina, si nos vamos al Cádiz del siglo XVIII, nos daremos cuenta de que muchos espacios que hoy día son espacios públicos, no eran espacios públicos en el siglo XVIII, formaban parte del patrimonio de la Iglesia. Y casi todas las plazas públicas, esto es una realidad no solamente de Cádiz, sino de muchas ciudades españolas, casi todas las plazas públicas que podía haber eran
propiedad de la Iglesia. Bueno, no sé el nivel, creo que conocemos todo el mundo un poco el plano de Cádiz, la plaza de Mina, Huerta del convento de San Francisco, la plaza de la Merced era el convento de los Mercedarios, el mercado central de Abastos era formaba parte de otro convento, del convento de franciscanos descalzos, es decir, buena parte del espacio urbano estaba ocupado por la Iglesia. Y eso en Cádiz, que era una ciudad con un perfil laico bastante acentuado para lo que era la media en la España del siglo XVIII. Pero pensemos en las ciudades castellanas del interior, pensemos en un Toledo, pensemos en una Salamanca, pensemos en esas ciudades donde realmente la vida económica y cultural dependía única y exclusivamente de la Iglesia. Aparte de eso, esa ocupación del espacio urbano se veía facilitada por el hecho de que los edificios eclesiásticos están hechos con materiales perdurables porque tienen la intención de durar para toda la eternidad, de durar para todo el tiempo. Muchos edificios civiles, muchas construcciones civiles se construyen en materiales poco nobles, madera o adobe o ladrillo. Las iglesias se construyen siempre en piedra porque tienen vocación de durar para siempre. Entonces, eso provoca que muchas veces cuando uno viajaba en el siglo XVIII, la gente también viajaba en el siglo XVIII, no solamente viaja en la actualidad, ¿qué era lo que había que ver en una población? Lo que había que ver en una población, quitando el ayuntamiento, eran los conventos, las iglesias y los monasterios. Un natural de Puerto Real declaraba este sentido a mediados del siglo XVIII de una forma tajante: lo primero que hace un hombre cuando va a una ciudad es ir a ver los conventos. O sea, que estaba totalmente claro de que el foco patrimonial, el foco monumental, el foco arquitectónico de la mayor parte de las poblaciones se situaba siempre en torno a los edificios eclesiásticos, a los edificios sagrados. Entonces, bueno, aparte de todo eso, habría que hablar de la proyección de la Iglesia en el terreno benéfico, educativo, asistencial, docente. Es decir, la Iglesia es una institución sin la cual no podemos entender la España de la época de la España de la época moderna. En San Fernando, concretamente, en el siglo XVIII, parafraseando un poco al cardenal Cisneros, ¿cuáles eran los poderes de la Iglesia? Bueno, desde el punto de vista numérico, San Fernando, Isla de León en aquella época, no lo olvidemos, tiene la particularidad de que el número de clérigos es reducido, relativamente reducido. Hay que partir de la base de que San Fernando se desarrolla como población en una época tardía, estamos hablando ya del siglo XVIII, en una época en que no se fundan nuevos templos, nuevas parroquias, nuevos conventos, y todo eso provoca que el número de clérigos presentes aquí sea muy reducido para lo que era normal. Vamos, en 1786 estamos hablando de 150 clérigos para aproximadamente unos, si no recuerdo mal, 20.000 habitantes. Era la población que podía tener San Fernando en aquella época. Menos del 1% de la población. Un clero pobre desde el punto de vista numérico, pero un clero rico desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista económico. Vamos a ver, las cifras lo dicen. En 1752 las rentas de la Iglesia eran 165.000 y pico de reales. Luego viene la gran pregunta: ¿y un real exactamente a cuánto podía equivaler en la actualidad? Una equivalencia muy aproximada y muy grosera nos indica que un real a mediados del siglo XVIII podía equivaler aproximadamente, y de forma muy aproximada, como a 10 o 12 euros de nuestros días. Es un poco la equivalencia aproximada que podemos hacer. Es decir, estamos hablando de unos ingresos de 1,5 millones de euros al año. Bueno, como hay que repartir entre 150, ya no sé exactamente si será mucho o será poco. Pero sí es significativo de dónde vienen esos ingresos, de dónde vienen esas rentas. La Iglesia en la España moderna tiene un perfil económico conservador,
un perfil económico conservador en el sentido de que la renta, la base económica, viene básica y fundamentalmente de la tierra, de la propiedad agrícola. Esto es lógico, esto es lógico. Si pensamos que la España del siglo XVIII era un país agrícola, pues es una conclusión lógica que la principal riqueza económica de la Iglesia vendrá por parte de la posesión y de la explotación de la tierra. Es una conclusión que cae por su propio peso. Aparte de eso, la Iglesia tiene un papel muy importante como propietario urbano, como propietaria de fincas, como propietaria de casas, recibidas, como ya comentaba anteriormente, básicamente vía limosna y vía donación. Es lo que hace engordar, es lo que hace aumentar el patrimonio de la Iglesia. Y en todas partes nos encontramos con que la Iglesia tiene una parte muy importante de lo que en aquella época se llamaba censos y en la actualidad, aunque la equivalencia no es exacta, podríamos denominar crédito hipotecario. La deuda hipotecaria que a más de uno nos preocupa cotidianamente, pues una parte importante de esa deuda hipotecaria en el siglo XVIII era propiedad de la Iglesia. En San Fernando concretamente, o la isla de León, la Iglesia a mediados del siglo XVIII tiene el 15% de las rentas de la tierra, el 15% de las propiedades urbanas y la tercera parte del crédito hipotecario. Sin embargo, paradójicamente, solamente controla el 2% de los ingresos de la localidad. ¿Por qué? Porque San Fernando del siglo XVIII es una ciudad industrial y comercial y la Iglesia no controla absolutamente nada. Es decir, la Iglesia tiene un perfil económico conservador, pero lo que son los nuevos sectores económicos que van progresando y que van avanzando en el siglo XVIII, la industria, el comercio, ahí la Iglesia no tiene proyección ninguna. Y como San Fernando del siglo XVIII es una ciudad industrial y comercial, el peso económico de la Iglesia es bastante reducido. Bueno, luego naturalmente, aunque la Iglesia era un grupo privilegiado, no todos eran privilegiados, no todos eran privilegiados por igual. Es decir, hay conventos, hay instituciones en la diócesis que controlan un volumen importante de propiedades y hay instituciones que no controlan prácticamente nada. Esto es algo que conocemos mal. Conocemos mal en líneas generales la Iglesia en el San Fernando de la época moderna y conocemos peor todavía la situación económica de la Iglesia en el San Fernando de la época. Podemos decir, simplemente por dar alguna nota, que la Iglesia Mayor, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, no tiene el diezmo y, bueno, el diezmo es la décima parte del producto agrícola que el campesino en la época moderna tiene que entregar a la Iglesia. Eso se pierde ya en el siglo XIX. Bueno, la Iglesia Mayor entonces no tiene el diezmo, eso le pasa en todas partes, En la diócesis de Cádiz ninguna parroquia tiene el diezmo. El diezmo se lo queda el obispo, se lo queda la catedral, se lo queda el noble de turno. La parroquia en ninguna parte se lo queda. Y si no tiene diezmo, ¿de dónde vienen los ingresos? De una cosa que se llaman las obvenciones. Bueno, las obvenciones eran los derechos que se pagaban por la administración de los sacramentos. Cada vez que un niño se bautizaba, había que pagar. Cada vez que alguien contraía matrimonio, había que pagar. Y cada vez que alguien pretendía recibir sepultura en el interior de la iglesia, había que pagar también. Entonces, genéricamente, eso recibe el nombre de las obvenciones. Otra fuente de ingresos para la Iglesia Mayor de la isla era alquilar capillas a las cofradías. Bueno, esto nos puede sonar extraño, esto nos puede sonar un poco chocante, pero en el contexto del antiguo régimen, en el contexto del siglo XVIII, no lo es. Hay que partir de la base de que en el siglo XVIII las personas no se entierran en los cementerios, las personas se entierran en el interior de las iglesias. Y el único que se entierra en el cementerio es el pobre, el mendigo, el vagabundo, el marginado, que se entierra en un pequeño cementerio anexo a la parroquia. Pero solamente se entierra en el cementerio anexo a la parroquia el que es lo bastante pobre como para no poder enterrarse en ninguna otra parte. Entonces, ¿cómo se enterraba la gente en el interior de las iglesias? Bueno, hay una jerarquización del espacio sagrado. Cuanto más importante es uno, más cerca se entierra del altar mayor.
la cercanía al altar mayor, lo que está indicando es una superior posición en la jerarquía social. Las grandes familias tienen capillas laterales, entonces si uno tiene la buena suerte de pertenecer a una familia importante, no tiene problema. Va a entrar, va a recibir eterno reposo en una capilla lateral de la iglesia reservada para la familia. Y la gente que está en medio, los que estamos en medio como siempre, que no queremos enterrarnos en el cementerio parroquial, pero no tenemos patrimonio como para tener una capilla propia, para eso están las cofradías. La cofradía es propietaria de las cofradías suelen ser propietarias de las capillas laterales y por una módica cuota anual sabemos que tenemos la seguridad de que cuando nos vayamos de este mundo seremos enterrados en la capilla de la cofradía. Pero claro, esa capilla lateral no es propiedad de la cofradía, es propiedad de la iglesia, es propiedad de la parroquia. Y la parroquia y la iglesia lo alquilan. Y eso es una fuente de ingresos importante como podía ser cualquier otra. Y naturalmente las limosnas. Bueno, hay una cosa muy importante cuando hablamos de la economía de la iglesia, que es que, vale, pensamos que el clero es rico, que es pobre, o ya dependiendo un poco del punto de vista individual. Pero que realmente, ¿a qué se aspiraba? ¿A qué se podía aspirar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del tono de vida, cuando uno ingresaba, cuando uno entraba, cuando uno pasaba a formar parte del estamento eclesiástico? Vamos a ver, yo para poner una comparación que entendamos todos, siempre digo que formar parte del clero, bueno, los hay más privilegiados y menos privilegiados, pero formar parte del clero medio urbano equivalía desde el punto de vista del estatus de vida a formar parte de los cuerpos medios o altos de la administración pública. El que forma parte de los cuerpos medios o altos de la administración pública sabe que va a tener un estatus de vida garantizado, tampoco va a poder cometer grandes locuras, a no ser que tenga una herencia o le toque la lotería, pero en condiciones normales no va a poder cometer grandes locuras desde el punto de vista económico, pero tiene un estatus medio garantizado, absolutamente garantizado y para siempre. Y eso es lo que pasa cuando uno ingresa en la iglesia. Cuando uno accede a la burocracia eclesial, sabe perfectamente que tiene un estatus de vida garantizado para siempre. Sin grandes lujos, sin grandes pretensiones, pero garantizado. Y es curioso, pero tenemos la inmensa fortuna, contamos con la inmensa fortuna de saber a qué aspiraban, qué pretendían los clérigos que vivían en el San Fernando del siglo XVIII. Bueno, esto es una historia un poco larga. En 1769 el obispo de Cádiz quiere hacer una averiguación de cuál es el ingreso mínimo que necesita un clérigo para vivir dignamente, para que los eclesiásticos vivan con dignidad, con decoro, de acuerdo a su condición. ¿Cuánto dinero necesitan al año? Entonces se hace un cuestionario, se manda a todas las localidades de la diócesis, las respuestas son variables, los de Cádiz no contestaron en la vida, pero en todas las demás poblaciones y en todos los demás pueblos sí contestaron. Cada sitio se dio una cifra, cuanto más rural era la localidad, pues evidentemente la cifra era menor, y en San Fernando fue el lugar de toda la diócesis donde más tiraron por lo alto. Es decir, normalmente todo el mundo suele decir 150, 200, 250 ducados al año. En San Fernando no, queremos 600 ducados al año. Esa es la renta mínima que necesitamos. Estos 600 ducados al año, ¿a cuánto equivalen? 60.000 euros al año. O sea, aproximadamente 5.000 euros al mes. Bueno, yo ya no sé si son muchos o pocos, hay que tener en cuenta que hay que quitarle luego los impuestos, las pagas extras y todo este tipo de cosas, y si prorrateamos queda menos, ¿no? Pero las cifras brutas son 60.000 euros. ¿Y qué podemos hacer con esos 600 ducados, o traducido en euros, 60.000 euros al año? Bueno, pues yo puedo aspirar a tener una casa. Me da igual que sea propia o que sea alquilada, pero yo puedo aspirar a una casa. Y cuando digo casa, digo a una planta o a una vivienda completa, no un cuartito, una guardilla, ni nada por el estilo, no. Un clérigo en el San Fernando del siglo XVIII quiere tener una vivienda, de alquiler, de propiedad, lo que sea, pero una vivienda espaciosa.
Luego, es muy curioso cómo desglosan la alimentación. Dicen el menú de todos los días, libra y cuarto de carne, tocino, mantequilla. Esto es tal cual viene en la documentación. Libra y cuarto de carne, tocino, manteca de cerdo, aceite, una hogaza de pan, berza, carbón, verdura. Bueno, eso está motivado un poco por cuál es el plato típico en la España del siglo XVIII. El plato típico en la España del siglo XVIII es lo que se come en todas partes y en todos los grupos sociales, es lo que se llama la olla podrida. Hoy le llamamos, según el sitio, puchero, cocido o lo que sea, pero en la España del siglo XVIII se llama la olla podrida. Es una base de garbanzos o alubias, y verduras, y cuanto más dinero tenga uno, más carne le puede echar. El que tiene poco dinero se conforma con el trozo de tocino y el que tiene más dinero pues le echa más carne. Entonces es muy curioso esta constatación porque nos está indicando, nos está revelando que la alimentación del clero se basa como plato del día en esa olla podrida común a todos los grupos sociales de la España del siglo XVIII. Bueno, también quiere remiendo del vestuario. Eso es muy típico. La ropa en el siglo XVIII, la mayor parte de la gente pretendía que durara eternamente y la estaba zurciendo y remendando continuamente. Eso que hacemos nosotros, que entramos a una tienda cada 2 por 3 y nos compramos algo, es impensable para lo que es el siglo XVIII. Hasta el punto de que en muchos sitios en el siglo XVIII había un mercado muy activo de ropa de segunda mano. Y mucha gente compraba durante toda la vida la ropa de segunda mano. Entonces, el hecho de que haya una partida de presupuesto para remendar la ropa nos está indicando que esta gente procuraban aprovechar al máximo su vestuario. Lavar la ropa, eso de la higiene es importante, renovación del vestuario de vez en cuando y salarios de la criada y el sirviente. Es decir, el clérigo no concibe vivir solo. No concibe enfrentarse al mundo solo de las obligaciones caseras, no. El clérigo necesita una compañía para que le haga eso. Normalmente esa compañía la va a tener en la familia. Es muy raro, es bastante habitual, mejor dicho, que un eclesiástico viva acompañado de su familia. Esa familia normalmente es la madre, viuda, la hermana, soltera, o los sobrinos, huérfanos. Y ahí los matices son fundamentales. Los matices que he estado señalando son absolutamente fundamentales. ¿Por qué? Porque el clérigo va a actuar siempre protegiendo, apoyando y socorriendo a los miembros de su familia más desfavorecidos, a los miembros de su familia peor tratados por la fortuna. Su familia le proporciona compañía. Su familia le proporciona el ocuparse de esas pequeñeces de la vida cotidiana, como hacer la comida, que el clérigo es incapaz de hacer. Y a cambio, el clérigo va a proteger y va a promocionar en la medida de lo posible a los miembros de su familia. Por ese motivo, en la Iglesia nos vamos a dar cuenta de auténticas dinastías que no van naturalmente de padre a hijo, sino de tío a sobrino. Es la configuración de las dinastías desde el punto de vista del parentesco en la Iglesia de la España moderna. Y el que no tiene familia, pues necesita una criada o un sirviente. Bueno, esto es a lo que se aspira. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, lo de mucho o poco siempre es un concepto bastante relativo. En líneas generales lo que tenemos es siempre poco y lo que tienen los demás es mucho. Entonces el concepto de mucho y poco siempre es un concepto bastante elástico y bastante relativo. Lo cierto es que comparado con la inmensa mayoría de la población nos encontramos con un estatus de vida que no es lujoso, pero sí es confortable, sí es bastante confortable. Y sobre todo, y lo auténticamente importante, se va a tener la seguridad de que en años buenos, de que en años malos y en años regulares, la supervivencia está garantizada. Entonces eso es lo auténticamente importante de convertirse en clérigo o de convertirse en eclesiástico. No vivir rodeado de grandes lujos, sino lo que en aquella época se llamaría un buen pasar, pero garantizado.
lo cual es algo muy importante, no solamente en el XVIII, sino en cualquier época. ¿Cómo se organizaba? Bueno, de entonces, en el siglo XVIII, ahora la Iglesia era un grupo absolutamente jerárquico y absolutamente organizado de arriba abajo. Aquí hay que recordar que San Fernando formaba parte, desde el punto de vista eclesiástico, de un marco geográfico que sigue siendo el actual, la diócesis de Cádiz. Diócesis de Cádiz que, recordemos, comprende todos los territorios del Guadalete al sur. Hay algún territorio situado al norte que forma parte de la diócesis de Jerez, pero es muy poco desde el punto de vista geográfico, del Guadalete al sur. Poblaciones muy importantes en la provincia de Cádiz, como Sanlúcar de Barrameda, el mismo Jerez de la Frontera, Arcos, en el siglo XVIII no formaban parte de la diócesis de Cádiz, formaban parte del arzobispado de Sevilla y en la actualidad forman parte de la diócesis de Jerez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Cádiz, estamos hablando de la Isla de León, Puerto Real, Chiclana, Conil, Vejer, Tarifa, el Campo de Gibraltar, Jimena, Castellar y en el interior Medina, Alcalá de los Gazules y Paterna. Básicamente ese es el marco geográfico de la diócesis de Cádiz. Una diócesis muy pobre, una diócesis, bueno, muy pobre. Una diócesis pobre en términos comparativos a lo que podían ser los grandes obispados españoles. Diremos, ¿el Cádiz de la época moderna era rico? No. El Cádiz de la época moderna fue rico a partir de finales del siglo XVII. Durante mucho tiempo, Cádiz tuvo una existencia muy mediocre desde el punto de vista económico. Tan mediocre que durante mucho tiempo el Cabildo de la Catedral de Cádiz pensó en trasladarse a Medina Sidonia, a la iglesia de Santa María la Coronada, porque pensaba que Medina Sidonia era más activa, más dinámica, era más rica, más próspera, tenía más vida que Cádiz. Así que pensemos en lo que fue Cádiz desde el punto de vista económico durante mucho tiempo en la época moderna. Entonces nos encontramos durante mucho tiempo con una diócesis pobre y con una capital también pobre. Y eso tiene una consecuencia muy curiosa. La consecuencia que tiene es que durante mucho tiempo el obispo de Cádiz no se muere siendo obispo de Cádiz. Es ave de paso, que espera ser promocionado, ser trasladado a otra diócesis más importante. Eso es una realidad del XVI. En el siglo XVI ningún obispo de Cádiz se muere siendo obispo de Cádiz y durante buena parte del siglo XVII. Sin embargo, a finales del siglo XVII, coincidiendo un poco con la época en la cual se traslada el comercio de América de Sevilla a Cádiz, se produce un cambio fundamental. Y ese cambio fundamental consiste en el hecho de que desde el momento en que te nombramos obispo de Cádiz, ese va a ser tu destino final. Ya no vas a promocionar a ninguna otra parte. Ya no vas a promocionar a ningún otro sitio. Tu cama como prelado de Cádiz será la cama que veas hasta el fin de tus días. Bueno, ¿y eso por qué es importante? Pues eso es importante porque los obispos toman conciencia de que ya no son aves de paso, de que ya van a permanecer en la diócesis. Y como van a permanecer en la diócesis, merece la pena tener proyectos, merece la pena plantear reformas porque hay tiempo para hacerlo. Anteriormente no. ¿Para qué me voy a complicar la vida si voy hasta 3 años? Es el típico pensamiento humano, que es lo primero que se nos pasa por la cabeza a todo el mundo. A mí me han mandado aquí, voy a estar 3 o 4 años, me van a mandar a otro sitio. ¿Qué voy a ganar intentando reformar las cosas? Pelearme con todo el mundo, es lo único que voy a conseguir. Entonces, esa mentalidad va a cambiar a partir de finales del siglo XVII. Y en el siglo XVIII nos encontraremos con que todos los obispos de Cádiz se mueren siendo obispos de Cádiz. Y en el siglo XIX, cuando ya Cádiz deja de tener la importancia que tenía, los obispos de Cádiz son promocionados. Bueno, entonces, y en el siglo XX, que también vemos bastante frecuentemente, que los obispos de Cádiz son promocionados a otra diócesis más importante. ¿Quiénes son? Bueno, para nosotros son solamente nombres, nombres que no nos dicen
prácticamente nada. A mí hay un prelado que me gusta mucho, Lorenzo Armengual de la Mota, es el primer gran obispo que encontramos en Cádiz en el siglo XVIII. La principal actuación, o por lo menos la más recordada, de Lorenzo Armengual de la Mota fue la construcción en pleno casco antiguo de la iglesia de San Lorenzo, que debe su nombre precisamente al obispo que mandó... Bueno, al obispo que no solamente mandó construirla, sino al obispo que la pagó, porque realmente la construcción de San Lorenzo estuvo pagada por el obispo. Era un hombre que tenía una gran fama de santidad, era un hombre que tenía una gran fama de virtud. Y eso se manifiesta en el hecho de que fue capaz de predecir el momento de su propia muerte. Hay una anécdota muy conocida según la cual don Lorenzo Armengual de la Mota estaba paseando tranquilamente por el interior de su amado templo en compañía de otros sacerdotes y le dijo: presiento que me voy a morir. Y se murió esa noche. Bueno, ¿y esto por qué es un modelo de santidad? Vamos a ver, en la concepción cristiana del mundo, la muerte hay que prepararla. Hay que estar preparado para la muerte porque la muerte es el acontecimiento fundamental de la vida. Este mundo es un valle de lágrimas, en este mundo solamente hay penas, tristezas y desgracias por todas partes, y lo que importa de verdad es la vida eterna, donde todos seremos dichosos y todos seremos felices. Eso quiere decir que el momento fundamental de la vida en este mundo es el momento de la muerte. Y el momento de la muerte hay que prepararlo. Y como el momento de la muerte hay que prepararlo, lo peor que te puede pasar es morir de forma inesperada. Tener un accidente, una muerte repentina, morir ahogado, es la peor muerte que te puede suceder. Esa es la muerte de los malhechores, es la muerte de los villanos, es la muerte de los pecadores. En cambio, el hecho de que tú seas capaz de predecir el momento de tu propia muerte implica un ejemplo de virtud y un ejemplo de santidad absolutamente extraordinario. Entonces, tan virtuoso debió ser este don Lorenzo Armengual de la Mota que fue capaz de predecir, con horas, el momento exacto de su propio fallecimiento. Después de don Lorenzo Armengual de la Mota vamos a tener a un religioso, a un dominico, Fray Tomás del Valle, que es el que aparece aquí en la ilustración. Valle, desde el punto de vista cronológico, ocupa buena parte del siglo XVIII gaditano. El episcopado de Fray Tomás del Valle se prolonga, si no recuerdo mal, durante 46 años. Para un obispo en un mismo sitio son muchísimos años. Es un periodo de tiempo bastante prolongado. Sobre todo si tenemos en cuenta que uno cuando es obispo ya es mayorcito, ya tiene una edad relativamente avanzada. Entonces, en 46 años de obispo, esto quiere decir que este hombre fallecería con 85 años, una cosa así, ¿no? Una edad muy avanzada para lo que era la época. Domina el siglo XVIII gaditano, él se dedica básicamente al tema de la beneficencia, al tema de la caridad, al tema de las limosnas, se caracteriza también por la mejora de las iglesias, por la mejora de los edificios religiosos. Sin embargo, Valle tiene un gran problema. Y el gran problema es que la España de 1730 no es la España de 1776. Y lo que demandaba la sociedad española en 1730 no era lo mismo que demandaba en 1776 en plena Ilustración. Y el obispo seguía siendo el mismo y Valle seguía siendo Fray Tomás del Valle con sus mismos planteamientos intelectuales. Entonces llega un momento en que, que como persona es encantadora, un ser humano delicioso, humilde, caritativo, pero está un poco al margen de los tiempos, de los tiempos actuales. Entonces ese es un poco el gran problema que tiene Fray Tomás del Valle en los últimos años de su vida, en los últimos años de su existencia. Los que vienen luego son el modelo de obispo ilustrado. Hay que tener en cuenta que en la España del siglo XVIII tuvimos una ilustración muy vinculada al poder, muy vinculada a la autoridad, muy vinculada a la corona, y una ilustración cuyo comportamiento podemos resumir en la conocidísima frase: algo tiene que cambiar para que todo siga siendo igual. Es un poco el modelo de lo que pretende la Ilustración española.
Y el arquetipo de monarca de Ilustración española, como todos sabemos y como todos conocemos, es Carlos III. Es el modelo ideal de lo que fue desde el punto de vista político la Ilustración española. En el 90 la gente se radicaliza ya, pero el 90 es otro mundo. En el 90 ya está ahí en el exterior la Revolución Francesa y nos encontramos con otro mundo totalmente distinto. Entonces, los obispos gaditanos de los últimos años del siglo XVIII van a ser gente con un talante renovador. No quieren cambiarlo todo de arriba abajo, no quieren ponerlo todo patas arriba, pero simplemente renovar un poco, poner un poco al día las estructuras de la Iglesia. Y en esa línea de poner un poco al día las estructuras de la Iglesia van a hacer una serie de cosas. Lo primero que hacen, intentan reformar la red parroquial. Vamos a ver, en la diócesis de Cádiz se sigue el modelo de una parroquia por cada población. En cada sitio, en cada localidad hay una parroquia. Cuando la población tiene 2.000 habitantes no pasa nada. No es ningún problema que haya una sola parroquia. Pero es que el Cádiz del siglo XVIII tiene 70.000 habitantes y sigue habiendo una única parroquia. Esto es algo de lo que no nos damos cuenta muchas veces, pero en el siglo XVIII la parroquia de Santa Cruz, la parroquia de Cádiz, se crea en el 73 la de Santiago, pero vamos, la circunscripción territorial es muy pequeñita. La parroquia de Santa Cruz es la parroquia más grande de toda Europa en el siglo XVIII. Desde el punto de vista de la población. Vale, hay ciudades mucho mayores que Cádiz, pero tienen muchísimas más parroquias de lo que podía tener la urbe gaditana. Entonces, eso es algo de lo que no nos damos cuenta. En el San Fernando del siglo XVIII, que llegó a tener sus 20 o 25.000 habitantes, también había una sola parroquia y los clérigos literalmente no daban abasto. Hay una declaración de 1796 de los tenientes de cura, de los auxiliares de cura de la isla, que dice lo siguiente: es moralmente imposible poder cumplir con su ministerio sin un notable quebranto de su salud. Estaban agotados, absolutamente agotados. ¿Y por qué estaban agotados? Porque tienen a su cargo 30.000 almas, 30.000 personas. Bueno, estamos hablando de 5 o 6 tenientes de cura, porque no eran más, que tenían a su cargo a 30.000 personas. Todos los días hay 15 o 20 enfermos. En los barrios más abundantes de gentíos no hay convento ni iglesia. Y además de cuidar a las almas, de cuidar a los enfermos y de darles la extrema unción, tenemos que predicar, tenemos que vigilar las costumbres, tenemos que reconciliar a los matrimonios desavenidos. Es decir, no tenemos un solo momento de descanso. Entonces ya digo que esto era una realidad del trabajo de los curas del siglo XVIII. Entonces se reforma la red parroquial de tal forma que se aumenta el número de parroquias en la diócesis, se reforma el seminario. Durante buena parte de la Edad Moderna en el seminario de Cádiz no había plan de estudios. Es decir, el seminario no estaba concebido para recibir una formación sacerdotal sólida. El seminario estaba concebido básicamente para surtir de cantores, de niños cantores, en las ceremonias litúrgicas que se celebraban en la catedral. Y la principal obligación que tenían los seminaristas era participar en las obligaciones litúrgicas o las funciones litúrgicas que había en la catedral. Y muchas veces los pobres seminaristas se quejaban de, vamos a ver, ¿cómo vamos a poder estudiar? ¿Cómo vamos a poder dar clases si es que cada 2 por 3 tenemos que ir a la catedral a participar en el coro? Bueno, pues los obispos de finales del XVIII deciden terminar con esa situación, le dan al seminario un plan de estudios en condiciones y a partir de ahí, a partir de ese momento, todo el que en nuestro ámbito quiere convertirse en clérigo pasa por el seminario. Anteriormente pasaba por cualquier sitio y el seminario era lo último. Con esta reforma se consigue exactamente lo contrario. Y luego hay otra actuación muy destacada de los obispos gaditanos de finales del XVIII, que es la reforma de la fiesta religiosa. Bueno, en líneas generales a los ilustrados no les gusta la fiesta. La fiesta de los ilustrados es algo que no les gusta, nada, absolutamente nada. ¿Por qué no les suele gustar? Primero, porque la fiesta supone que el poder pierde el control de la calle.
La celebración de una fiesta supone un momento temporal en el cual el control de la calle por parte de la autoridad se pierde por completo. Una disposición que refleja muy bien esta filosofía es el hecho de que los bailes de máscaras que se celebraban en carnaval, el conde de Aranda los prohíbe en la calle, pero los permite en el interior de las casas. Entonces, lo malo no eran los bailes de máscaras, lo malo era que se perdía el control de la calle. Entonces, la fiesta no les gusta por eso, porque se pierde el control de la calle. Tampoco les gusta la fiesta porque la gente gasta mucho. La gente en la fiesta, cuando celebra una fiesta, se gasta lo que no tiene. Las cofradías, cuando celebran el santo de la fiesta de su titular, se gastan lo que no tienen. Celebran un convite para todos los hermanos, hacen fuegos artificiales, hacen una procesión, contratan a un predicador de fuera para que les pronuncie un sermón medianamente digno. Se gastan lo que no tienen. Eso es un derroche. El pueblo lo que tiene que hacer, trabajar y ahorrar. Trabajar, ahorrar y pagar sus impuestos al rey, que es lo importante. Entonces, ese es otro motivo por el cual a los ilustrados la fiesta tampoco les gusta. Y luego hay un motivo quizás un poco más intelectual, un motivo un poco más elaborado desde el punto de vista intelectual. Y eso, más que al poder civil, le preocupa sobre todo a la Iglesia. Vamos a ver, ese motivo intelectual radica en el hecho de ¿qué constancia histórica justifica que una fiesta se deba celebrar? Sí, vale, todos los años celebramos una procesión al castillo de San Sebastián. ¿Y eso por qué? ¿En qué lugar aparece justificado documentalmente que el cabildo o la iglesia está obligado a celebrar esa procesión? Normalmente la respuesta es en ninguna parte. Normalmente la respuesta es que no hay constancia documental y es una costumbre que se ha perpetuado, como todas las costumbres, simplemente por no cambiar las cosas, pero no porque haya ningún documento que lo obligue. Entonces, dentro de esta línea, una cosa importante que hacen los obispos gaditanos de finales del 18 es intentar reformar las fiestas religiosas. Eliminan de las procesiones de Semana Santa las cuestiones que le parecen abusos, como por ejemplo el tema de los flagelantes. Los flagelantes fueron muy habituales en la Semana Santa española hasta finales del 18, cuando se suelen prohibir en todas partes. Procuran que las funciones litúrgicas que se celebran con motivo de Semana Santa no se celebren de noche, por aquello de que la noche es un espacio temporal peligroso. El pecado, la tentación, todo tiene lugar por la noche, el demonio, la bruja, todo es por la noche es un espacio peligroso desde el punto de vista temporal. Procuran que en las fiestas religiosas no se mezclen los varones y las mujeres. ¡Qué escándalo!, ¿no? Eso es indecente, eso es pecaminoso, que los varones y las mujeres se mezclen en la misma ceremonia. Sí. Vamos a ver, si en las iglesias en aquella época las mujeres se sentaban en el lado de la epístola y los varones se sentaban en el lado del evangelio, imaginemos lo que podía ser que en las corridas de toros varones y mujeres se sentaran juntos. Algo escandaloso. La iglesia, por ejemplo, condenaba mucho las corridas de toros, no porque le pasara al toro, que eso no le importaba a nadie, absolutamente a nadie, sino porque era un escándalo que varones y mujeres se sentaran juntos. Entonces, eso es lo que tenemos al frente. Luego tenemos el bajo clero. Vamos a ver, muchas veces tendemos a pensar, y lo pensamos de una forma absolutamente equivocada, que convertirse en clérigo te garantiza un puesto en la iglesia. Y eso es una equivocación. Vamos a ver, ser presbítero es recibir el sacramento del orden sacerdotal. Eso es convertirse en presbítero. Pero eso no quiere decir que la iglesia te vaya a garantizar un cargo, que te vaya a garantizar un puesto, porque si no todos nos meteríamos en la iglesia para tener la vida garantizada. Y eso no puede ser, eso es imposible. Entonces, tú recibes el sacramento del orden y a partir de ahí tú te puedes ganar la vida o no de muchas formas distintas. Los afortunados consiguen un puesto en la burocracia eclesiástica. Los que no tienen esa suerte se pueden buscar la vida de muchas formas. Se pueden buscar la vida, vamos, increíble. Si vemos los anuncios en la prensa periódica
sobre todo en el Diario de Madrid, a finales del siglo XVIII, nos sorprenderemos la cantidad de cosas a las que se podía dedicar un clérigo en aquella época. Bueno, cosas socialmente bien vistas, porque naturalmente un anuncio en la prensa nos está indicando que socialmente eso es aceptado. Un clérigo a finales del siglo XVIII se puede ganar la vida como administrador de fincas, administrando las propiedades o administrando los bienes de algún noble. Un clérigo a finales del siglo XVIII se puede ganar la vida como profesor particular, como preceptor particular, como ayo o leccionista, teniendo una vivienda, una residencia fija en casa de alguna familia importante. Un clérigo a finales del siglo XVIII se puede ganar la vida como traductor. La mayor parte de las traducciones francesas que hay en España en el siglo XVIII son clérigos, son eclesiásticos las que traducen. Se puede ganar la vida como escritor, se puede ganar la vida escribiendo novelas, a ver si vende algo. Hay muchísimas formas de que un clérigo que no forma parte de la burocracia se gana la vida en la España de finales del siglo XVIII. Entonces, ¿quiénes eran los afortunados? ¿Quiénes eran los agraciados para formar parte de la burocracia eclesiástica? Aquí en nuestra diócesis, en nuestro obispado y en la isla de León también, los curas, los que llamamos los curas o párrocos. Son muy pocos. Hay que tener en cuenta que en la diócesis de Cádiz en el siglo XVIII, si quitamos los conventos, los monjes, las monjas, etcétera, etcétera, y nos quedamos solamente con los clérigos, con lo que se llama clérigos seculares, que son los que no viven en ningún convento ni en ningún monasterio, podía haber 1000 y pico en la diócesis de Cádiz en el siglo XVIII. Bueno, pues a lo mejor había 50 plazas de cura para toda la diócesis en el siglo XVIII. O sea, estamos hablando de una plaza para 20 clérigos. Para cada 20 clérigos había una plaza de cura. Bueno, ¿y cómo se llega a cura? Esto en cada sitio es distinto. Normalmente lo que el procedimiento habitual en muchos lugares, en muchos sitios de España, es el nombramiento directo por parte del obispo. Por parte del obispo y en algunas zonas por parte de alguna familia o por parte de algún noble. La diócesis de Cádiz y San Fernando es un mundo distinto, totalmente diferente en este sentido, porque los curas son provistos por medio de oposición. Por medio de oposición. Hay que pasar por una oposición. Bueno, no en todas las oposiciones el funcionamiento era perfecto, naturalmente, ¿no? Pero siempre era mejor eso al nombramiento directo por parte del obispo. Ahora bien, ¿qué gran problema tiene todo esto? Pues que uno llega a cura y ahí se va a quedar. Es decir, el cursus honorum en la diócesis de Cádiz es comenzar por ser cura en Castellar y en Jimena de la Frontera. Eso no lo quiere nadie. Por lo visto eran poblaciones muy apartadas y muy remotas, y sobre todo de Castellar todo el mundo quería irse. Nadie quería permanecer allí como cura. Entonces luego iba a una de las localidades del interior, más del interior, Medina, Alcalá, Tarifa, Vejer, etcétera, etcétera. Y lo último, finalmente, era el paso final, acababa recalando en Cádiz o en la isla de León. Y después de eso, nada. Absolutamente nada. No hay ninguna posibilidad de ascender como cura a cargos superiores dentro de la iglesia. El camino a cura tiene la ventaja de que te da una existencia garantizada, te da una renta garantizada, pero es una vía muerta, O sea, eso de una vía muerta, ¿qué quiere decir? Que el hijo del duque de Medina Sidonia jamás se le va a ocurrir meterse a cura. Si quiere seguir una carrera eclesiástica, pensará en otros destinos, pensará en otros cargos. Pero la carrera de cura, la carrera de párroco, pues solamente la siguen aquellas familias pertenecientes a lo que podríamos llamar los grupos medios, las clases medias, que tienen un cierto estatus, pero tampoco es que tengan un nivel de riqueza apabullante. Bueno, entonces nos encontramos vida garantizada, vía muerta, después de cura ya es la nada, no se llega a ninguna otra parte. ¿Qué hay que hacer a cambio? Bueno, la palabra cura, esto lo conocemos todos, viene de una locución latina, curae animarum. El cura es el encargado de la cura de almas, Tiene que cuidar de las almas a su cargo.
Bueno, ¿y eso de la cura de almas en qué se traduce? ¿Qué significa? Vamos a ver, el cura es el funcionario, porque ahí ejerce una labor burocrática, de llevar los libros parroquiales, los libros de bautismo, los libros de matrimonio y los libros de defunciones los lleva el cura. Hay que partir de la base de que uno solamente se puede bautizar en la parroquia y solamente se puede casar en la parroquia. Y si se quiere casar en otro sitio, hay que pagar. Y eso es algo que se sigue dando en la actualidad. En la actualidad nos podemos casar en una parroquia que no sea la nuestra, pero hay que pagar. Y el registro, yo por ejemplo me casé en la iglesia de San Francisco, pero el libro, el registro del matrimonio está en la iglesia del Rosario, que es la parroquia. Y como me casé en una iglesia distinta, tuve que pagar más que si lo hubiera hecho en la parroquia. Entonces digamos que la parroquia es la unidad organizativa, la unidad burocrática de toda la iglesia católica, y el control de bautismos, matrimonios y defunciones, que es importante porque son los momentos de la vida en los que uno afirma o los que se inicia su pertenencia a la Iglesia Católica, su pertenencia a la Iglesia Cristiana. Todo ese control lo hacen los curas. Aparte de eso, los curas tienen que dar misa todos los días, naturalmente, y predicar, pero predicar solamente los domingos y las fiestas de guardar. Por eso en la actualidad nos encontraremos muchas veces que cuando una misa se celebra entre semanas no hay predicación, y en cambio los domingos y los festivos sí predica el cura. Bueno, esto es algo del Concilio de Trento. Fue el Concilio de Trento el que dijo de una forma muy clara que los curas estaban obligados a predicar los domingos y los días festivos. Y no solamente a predicar, sino que estaban obligados a predicar en una lengua, en un idioma que el pueblo pudiera entender. Por eso la misa era en latín, pero la predicación era en lengua vulgar. En castellano, en este caso, pero en Cataluña era en catalán, en el mundo rural vasco era en euskera, y así sucesivamente. Bueno, y aparte de eso, todavía más. Aparte de eso, se suponía que los curas debían estar pendientes de los elementos más débiles económicamente o más desfavorecidos de la parroquia. ¿Quién debía estar pendiente de las viudas, de los huérfanos, etcétera, etcétera? Pues el cura, naturalmente, el cura. Si los matrimonios se peleaban o los fieles se peleaban entre sí, ¿quién se suponía que debía estar ahí como gran mediador, como gran reconciliador? Pues naturalmente el cura. ¿Qué otra persona podía estar? Aquí tenemos que partir de una cosa que solemos olvidar. La única institución en la España del siglo XVIII que estaba presente en todo el territorio, absolutamente todo el territorio, hasta el rincón más perdido, era la Iglesia. El rey no llegaba a todas partes, la justicia no llegaba a todas partes, la policía, no había policía en el siglo XVIII, lo que hubiera parecido no llegaba a todas partes. La Iglesia era lo único que llegaba a todos los ámbitos del territorio español. De ahí que cuando los ilustrados españoles en el siglo XVIII se plantean reformas y todo esto, ¿con quién tienen que contar? Con los curas, con los párrocos. Hay que contar con los curas, hay que contar con los párrocos, porque si no contamos con los curas y con los párrocos haciendo una propaganda favorable a las ideas reformistas, desde luego no hacemos absolutamente nada. Bueno, esto es el... ¿Cómo voy de tiempo? Es que me empiezo a hablar y... Bueno... No sé cómo voy de tiempo, procuraré no abusar de su paciencia o agotar su paciencia mucho tiempo más. Bueno, lo que hemos estado hablando se refiere al clero secular. Bueno, muchas veces metemos siempre en el mismo ámbito a todos los eclesiásticos, pero hay una diferencia bastante marcada entre lo que es clero secular y clero regular. Por decirlo de una forma muy rápida, el clero secular es el que permanece, secular de século, siglo, el que permanece en el siglo. No se encierra
en un edificio aparte, convento, monasterio, permanece en el siglo. Puede vivir en su casa, puede vivir con su familia, puede vivir con sus parientes, puede entrar, salir. Lo único que tiene, bueno, o que no debe hacer, es el voto de castidad. Es lo único que tiene que respetar. Pero aparte de eso, un clérigo secular puede ser rico, puede ser pobre, se puede dedicar a la cultura, se puede dedicar a las letras, puede ser arquitecto, puede estar viajando mientras guarde la castidad. Y si tiene algún cargo eclesiástico, cumpla con sus obligaciones, puede hacer lo que quiere. Y luego está el clero regular. El clero regular normalmente persigue la vía del encierro como un medio de perfeccionamiento espiritual. El religioso se encierra en un espacio al que llamamos monasterio, si está en el campo, o convento, si está en la ciudad. Entonces, en teoría, toda su vida ha de permanecer encerrado en las 4 paredes del convento o del monasterio. Podrá entrar o salir, pero para momentos muy puntuales, para ocasiones muy puntuales. Desde luego, lo que no puede hacer, bajo ningún concepto, es tener su propia casa. Eso no lo puede hacer bajo ningún concepto. Bueno, luego nos encontramos con una cosa especial que son los jesuitas. Los jesuitas forman parte del clero regular, pero se les llama clérigos regulares por aquello de que no tienen por qué vivir en comunidad, de que pueden vivir de forma individual y de forma independiente. Bueno, aquí en el caso concreto de la isla de León, en el siglo XVIII, lo que nos vamos a encontrar son representantes de las órdenes mendicantes. Por decirlo de una forma muy rápida, las órdenes mendicantes son un grupo de órdenes religiosas que surge en el siglo XIII y hacen voto de pobreza en muchas ocasiones como orden. Me pueden decir, bueno, ¿el religioso no hace voto de pobreza? Sí, el religioso, pero la orden no. La orden puede ser rica, la orden puede tener un patrimonio impresionante y el religioso es pobre, porque aquí pobre lo único que quiere decir es que no tiene nada. No tiene absolutamente nada en propiedad, pero la orden puede tener un patrimonio impresionante. Las órdenes mendicantes, por el contrario, llevan el tema del voto de pobreza a su máxima expresión. El religioso es pobre, pero es que la orden también es pobre, en el sentido de que la orden no tiene propiedades. Aquí, digamos, los que llevan el tema de una forma más radical son los franciscanos y los capuchinos. Son los que llevan el tema de la pobreza de una forma más radical. Luego nos encontramos a los carmelitas, los dominicos, que son mendicantes también, pero no son tan radicales desde el punto de vista de la pobreza como pudieran ser los franciscanos o los capuchinos. Bueno, aquí en San Fernando en el siglo XVIII, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues básicamente desde el punto de vista de los conventos nos encontramos a los carmelitas descalzos en 1680. Es curioso porque la isla de León es el primer sitio de toda la diócesis de Cádiz donde los carmelitas descalzos tienen una fundación permanente. Empiezan en San Fernando, luego fundan en Cádiz en el siglo XVIII y fundan el eremitorio del Cuervo en Medina Sidonia, pero también en el siglo XVIII. La isla de León es el primer ámbito de la diócesis donde los carmelitas se establecen. Tuvieron una labor bastante interesante, tuvieron una labor bastante importante. Hay un párrafo de Fray Jerónimo de la Concepción, su conocida obra El Emporio del Orbe, que nos dice textualmente de que antes de que llegaran los carmelitas había mucha gente que se quedaban sin misa. Y muchos más los que se les pasaban algunos años sin confesarse viviendo como brutos. Es decir, que de alguna forma los religiosos lo que hacían en muchas ocasiones era suplir desde el punto de vista espiritual, suplir desde el punto de vista pastoral lo que no podía cubrir o lo que no podía llegar la parroquia. O en otras ocasiones nos vamos a encontrar también que en la parroquia se hace la burocracia. Es decir, en la parroquia yo me bautizo, yo contraigo matrimonio porque burocráticamente es así. Ahora, yo no me confieso en la parroquia.
Mi devoción no está en la parroquia, mi cofradía no está en la parroquia. En muchas ocasiones está en la iglesia de algún convento, de alguna orden religiosa. Eso se ve mucho, sobre todo a la hora de confesarse. La gente prefería confesarse con cualquiera menos con el cura. ¿Y por qué con cualquiera menos con el cura? Porque el cura siempre estaba ahí, siempre se iba a quedar ahí en el pueblo, y en cambio el religioso iba y venía. Era un ave de paso que podía estar unos cuantos años y luego se iba. Y curiosamente en aquella época, en San Fernando no los había, ¿no? Pero en líneas generales, en muchos países católicos en la época moderna, a la hora de confesarse, lo ideal era tener un confesor jesuita, un confesor perteneciente a la Compañía de Jesús. ¿Por qué? Porque los jesuitas eran muy tolerantes con las pequeñas, e incido, las pequeñas, las grandes no, con las pequeñas debilidades que podemos tener todos los seres humanos. En cambio, otras órdenes religiosas eran mucho más duras, eran mucho más estrictas, eran mucho más amenazadoras, y los jesuitas siempre se caracterizaron por ese talante tolerante y comprensivo hacia las pequeñas, e incido, pequeñas debilidades que podemos tener todos los seres humanos. Bueno, realmente las órdenes religiosas en España y en la isla y en Cádiz tuvieron un papel fundamental. Actuaron como confesores, atendían a los enfermos, controlaron muchísimas devociones, sus parroquias fueron lugar de enterramiento, lugar de cofradía, tuvieron una importancia fundamental en la sociedad del momento. Y luego tenemos las monjas. Bueno, aquí la isla tiene una nota absolutamente original con respecto al resto de España. En el resto de España, los conventos de monjas en la época moderna son conventos de clausura. Hoy día, como todos sabemos, hay órdenes religiosas que se han dedicado y que se dedican a la enseñanza, a la beneficencia, a los hospitales, pero ese modelo no se implanta en España hasta el siglo XIX. En la España de la época moderna, el modelo habitual era el convento de clausura, donde la monja vivía en un aislamiento total con respecto al resto del mundo. Una vez que entraba en el convento, esa iba a ser su habitación para el resto de la vida. Y por supuesto, dentro del convento, la monja, la religiosa, se preocupaba de su propio perfeccionamiento espiritual. Pero no había ninguna labor, no había ninguna tarea de cara a los demás. Todos los conventos de monjas o todas las casas de monjas que hay en la España moderna pertenecen o siguen este modelo. Hay 4 o 5 excepciones, no hay más. En el siglo XVIII probablemente pudiera haber unos 1000 conventos de monjas en España y solamente hay 4 o 5 excepciones. Y esas 4 o 5 excepciones corresponden a órdenes religiosas que se fundaron en Francia y que pasaron los Pirineos, que cruzaron los Pirineos en el siglo XVIII. Estamos hablando básicamente de las salesas y estamos hablando sobre todo, porque es lo que nos afecta, de la Compañía de María. La Compañía de María, denominada en la época las religiosas de la enseñanza, que se establecen en San Fernando en 1760. ¿Y por qué es original? Porque es una orden religiosa que se dedica a la educación. No se dedica a llevar una vida de clausura, se dedica a la educación de las jóvenes. Es una fundación de comerciantes gaditanos, Manuel de Arriaga y Ana María de Arteaga, que son un poco los que disponen el tema de la fundación. Y la verdad es una pena que sepamos tan poco de cómo funcionaba la Compañía de María en el siglo XVIII, porque ya digo que es algo totalmente original para lo que es la vida de las religiosas en la España del momento. Yo he podido inferir, por documentación que hay en el diocesano, que la mayor parte de las religiosas, la mayor parte de las monjas, han nacido en Cádiz. Incluso hay una familia, bueno, muy conocida para los que nos dedicamos a esto. Hay una familia relativamente conocida en el Cádiz de finales del XVIII, que es la familia de los Huarte, la familia Huarte. Son 3 hermanos.
El mayor, Francisco Ugarte, como primogénito que es, recibe el cargo en el ayuntamiento. El padre tenía un cargo en el ayuntamiento, era regidor en el ayuntamiento de Cádiz, que más lógico que el hijo sea regidor también. Aparte de ser regidor en el ayuntamiento gaditano, fue un hombre ilustrado, uno de los que estuvieron detrás de la fundación de la Academia de Bellas Artes en el Cádiz del 18 fue precisamente Francisco Ugarte. Estuvo a punto de terminar de mala manera, en el sentido de que en 1808, como todos sabemos, se le lincha al general Solano, el gobernador militar, por aquello de que parecía que estaba en connivencia con los odiados franceses. Y uno de los que intervino, intentó mediar para que no lo despedazaran vivo, fue precisamente Francisco Ugarte, y por poco se lo llevan también por delante. De hecho, falleció al poco tiempo. Luego tenemos al segundo hermano, que es Cayetano Ugarte. Este hombre, como segundogénito, ¿qué puede hacer en la vida? La Iglesia. Su camino es la Iglesia. Prospera porque se convierte en miembro del Cabildo de la Catedral. Un hombre interesante, tiene muchos sermones publicados, tiene una obra poética muy mala, son malísimos, los poemas son malísimos, pero son muy interesantes desde el punto de vista de la mentalidad y de la... Bueno, no hay que esperar a Garcilaso de la Vega ni nada por el estilo, pero basta desde el punto de vista no de la calidad literaria, sino de cómo funciona, de qué es lo que nos dice de la Iglesia de la época. Son bastante interesantes los poemas de Cayetano Ugarte. Y luego tenemos a la hermana es Dolores. Por lo que sea, no contrae matrimonio, la meten como religiosa en el convento de la enseñanza. El destino final de la hermana menor es acabar como monja en el convento de la enseñanza de San Fernando. El hermano Cayetano fue a visitar el convento en 1793. Seguramente tuvo una parte en la que pudo charlar tranquilamente con su hermana. Y es muy interesante esas recomendaciones que Cayetano hacía a las monjas de la Compañía de María en 1793, porque nos indican que, bueno, vale, está muy bien que os dediquéis a la enseñanza, pero tened cuidado. Tened cuidado porque estáis en contacto con el mundo exterior y el mundo exterior es malo, es pecaminoso y vienen las tentaciones. Si siguierais una vida de clausura, estaréis más tranquilas. No estaríais tan amenazadas por la tentación. Pero tened cuidado, tened cuidado porque tenéis que hacer o estáis manteniendo un trato continuo con las discípulas internas y externas, con los padres, con los familiares. Y este trato puede distraer algún tanto, lo de distraer cada uno que lo interprete como quiera, puede distraer algún tanto a las que no están sumamente solidadas en la perfección. La que tiene una vida religiosa perfecta no tiene problema, pero la que está indecisa, que tenga cuidado con ese trato con los padres, con las alumnas, con los familiares, etcétera, etcétera. Entonces estas eran las sabias recomendaciones que hacía Cayetano Ugarte al convento del colegio de la Compañía de María. Bueno, por ir terminando, pues podíamos hablar de muchas cosas, ¿no? Podíamos hablar del nivel cultural de los clérigos, de cómo la cultura del siglo XVIII sigue siendo en España una cultura eclesiástica. Ojo con el dato. Hay quien le ha dado, los historiadores muchas veces hacemos cosas un poco extrañas, hay quien le ha dado por contar cuántas páginas escribieron los clérigos y cuántas páginas escribieron los seglares en la España del XVIII. Pues hasta 1770 los clérigos escribieron más páginas que los seglares. Pero es que estamos hablando de que el 2% de la población escribió más que el 98% restante. O sea que buena parte de lo que se publica en España, en Cádiz y en todas partes, hasta muy avanzado el siglo XVIII, es de carácter religioso y está escrito por eclesiásticos. Yo no tengo muchos datos de la imprenta de San Fernando en el siglo XVIII, pero por lo poco que hay, de lo poco que se publica en San Fernando en el siglo XVIII, no sé si habrá algo más, las dos cosas que he rescatado son de carácter eclesiástico. Sermón de la Soledad de María Santísima, presbítero Tadeo Aragón, Sermón de Jesús Nazareno, Fray Domingo de Benaucaz.
O sea, un talante cultural plenamente eclesiástico. Podíamos hablar de su vida cotidiana, de la gran vinculación con su familia, de cómo prepara la muerte, de su espíritu de cuerpo. Cuando se entierran quieren ser enterrados con su ropa sacerdotal. En el caso de San Fernando quieren ser enterrados muchos de ellos en la iglesia parroquial a la que han pertenecido y a la que se sienten vinculados. Quiere que los entierre su hermandad, y la hermandad de los clérigos suele ser la hermandad de San Pedro, que aquí en San Fernando celebra el primer cabildo en 1778. Lugares de culto, oratorios privados, las devociones. La gran devoción de la isla de San Fernando siempre ha sido la Virgen del Carmen, y eso es así también desde el siglo XVIII, el papel de los cofradías, la beneficencia. Es decir, podíamos hablar la Inquisición, de muchísimas cosas, pero el tiempo no nos da. Lo cierto es que todo este mundo se disuelve de una forma acelerada, de una forma precipitada, en el primer tercio del siglo XIX. Lo que era la Iglesia española antes de 1830 y después de 1830 son dos mundos totalmente distintos, totalmente diferentes. En 1834 tiene lugar la desamortización, y con la desamortización pues todo el patrimonio de los conventos masculinos se pierde por completo. Se pierde el patrimonio y se pierden los conventos. En el caso de las mujeres, en el caso de las monjas, se queda el convento, pero las propiedades se las quitan. En 1836 tiene lugar la supresión de la obligatoriedad del pago del diezmo. El pago del diezmo, recordemos que era obligatorio, el 10% del producto agrícola que el campesino tenía que pagar la iglesia. En 1836, ¿qué es lo que se hace? No se suprime el diezmo no se suprime. Lo que pasa es que ya no es obligatorio pagarlo. Y como no es obligatorio pagarlo, nadie lo paga. En algunas comarcas españolas, como Navarra, se seguirá pagando el diezmo voluntariamente hasta 1860. Pero aquí, de Guadalete para abajo, desde los años en que acabó la Guerra de la Independencia, la gente sistemáticamente está dejando de pagar el diezmo. Es decir, la Iglesia pierde su base económica la pierde por completo. Y pierde también su proyección cultural, entre otras cosas porque la Iglesia no supo, vamos a decir que en el primer tercio del siglo XIX, desde el punto de vista cultural, la vida pública en el mundo laico va por un lado, y la vida cultural en el mundo eclesiástico va por otro lado distinto, por otro lado diferente. Entonces, realmente este mundo pues se va disolviendo de una forma acelerada en el primer tercio del siglo XIX. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, pues nos queda el patrimonio desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista monumental. Realmente, en la mayor parte de las ciudades españolas, el principal monumento es la catedral o alguna parroquia o alguna iglesia. Un patrimonio que no solamente es artístico, arquitectónico, un patrimonio también que es documental, en forma de libros, en forma de bibliotecas, en forma de archivos. Todo eso nos queda. Queda también, en muchos casos, una visión del mundo o una concepción del mundo determinada. Eso también está ahí. Y bueno, y de alguna forma todo ese recuerdo, todo ese intento de rescatar un mundo que ya ha desaparecido, que hace mucho tiempo que ha desaparecido, por lo menos en mi humilde opinión personal, es algo que forma parte por completo del quehacer cotidiano de lo que debe ser el historiador. Muchas gracias.